Bueno, nosotros hemos contemplado invitar mensualmente a una figura destacada que represente el testimonio del Ecuador profesional del futuro y así volver aún más interesantes estos diálogos. La verdad es que por el formato que tienen son muy entretenidos y también son muy instructivos. Antes de dar paso a nuestra figura principal invitada, queremos agradecer a los auspiciantes de este evento, que son BOTV, el programa Desde mi Visión de Radiovisión, los helados Dulce Placer y también el programa de radio El Escritorio de Einstein. Como ya les había anunciado, hoy contamos con un visionario, arquitecto y generador de nuevas ideas, además de que es un emprendedor serial. Él es un innovador por convicción de nuevos modelos de negocio y nuevas empresas. Me refiero a Ernesto Kruger, el socio fundador de Corporación Kruger. Pido un aplauso fuerte para él, por favor. Ahora les voy a dejar con Michelle Oquendo de Radiovisión y Juan Carlos Peñafiel de Kudert Education, quienes se van a encargar de que conozcamos mejor a Ernesto. Luego del diálogo que ellos van a sostener con nuestra figura principal invitada, vamos a abrir un espacio para sus preguntas e inquietudes. También tenemos la certeza de que sí, va a llegar mucha más gente porque teníamos una muy buena convocatoria. Gracias por acompañarnos y saquémosle provecho a este diálogo de formación vocacional. Queridos amigos, buenos días. Quiero comentarles que realmente la intención de desarrollar estos diálogos es el resultado de un proceso de análisis que hemos hecho. El Ecuador, por año consecutivo, acaba de ser declarado uno de los países más emprendedores de América Latina, de acuerdo a información del Global Entrepreneurship Monitor. Sin embargo, cuando uno empieza a hurgar por las cifras, se da cuenta de que la mayoría de estos emprendimientos no son emprendimientos desarrollados en un sentido académico, metodológico, con investigación, sino son emprendimientos por necesidad. 8 de cada 10 emprendimientos que se desarrollan en el Ecuador tienen estas características. Y en este contexto nos ha parecido importante, en la misma tónica que desarrollamos los días lunes del programa El Escritorio de Einstein, en Desde mi Visión por Radiovisión, invitar a alguien que está transformando la industria. Digo transformando la industria desde la perspectiva de que no solamente está emprendiendo, sino que también está ingresando en territorios de innovación interesantes. El día de hoy se han sumado a este esfuerzo importantes universidades. Agradecemos la presencia de la Universidad SEC, de la Universidad del Pacífico, de la Universidad San Francisco de Quito, de la Universidad Católica, quienes nos han acompañado y están guiando este proceso de acompañamiento. Yo quiero ir directo y solamente explicarles la modalidad del formato. Vamos a tratar de tener un diálogo muy fluido en la parte inicial desde acá. Sin embargo, queremos en esta ocasión escuchar las preguntas de ustedes. Entonces, vamos a hacer una introducción previa, Michelle y quien les habla, e inmediatamente vamos a pedirles a ustedes que levanten la mano y va a acercarse a alguien del estrado para que pueda acercarles el micrófono y ustedes puedan preguntarle a Ernesto. Les pedimos que, dado el tiempo, este es un encuentro que debe terminar en unos 45 minutos de acuerdo a la programación, sean las preguntas precisas y puedan ser dirigidas a Ernesto de tal manera que él las responda inmediatamente. Te doy la bienvenida, Michelle, qué gusto a los tiempos de encontrarte contigo. Hacemos también el escritorio de Einstein y dar la bienvenida a Ernesto Kruger. Bienvenidos. Bienvenidos con todos. Sí, sí. ¿Estamos? ¿Aló? Ya, muy bien. Bienvenidos con todos, somos parte de todo este engranaje que tiene que ver con la vocación y lo importante que es tomar las medidas adecuadas y el tiempo para pensar, porque finalmente la carrera universitaria es lo que va a marcar el rumbo de la vida con otras decisiones importantes, pero saber que tenemos que seguir avanzando, evolucionando, siendo curiosos, siendo críticos. Y también al lado de mi vecino, en todo sentido de la palabra, porque no solo es que está sentado al lado aquí, sino que paulatinamente se está adueñando de la cuadra donde iniciábamos como Radiovisión. Pero muy bien, eso es ser emprendedor y tener una visión como Pinky y Cerebro, de apropiarse del planeta. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Hola, hola. Tuvimos la oportunidad de hablar contigo en el escritorio de Einstein el año pasado. Y más allá de conocerte como una marca, que eso es lo que eres, la marca Kruger, me encantó conocerte como ser humano, con todas esas facetas, con esas historias que inspiran. Y seguramente aquí hay mucha gente que tiene estas historias que nos pueden mover, que deben estar llenas de sueños,
pero a la final también es un país que por diferentes circunstancias nos va robando esas posibilidades de crecer. Entonces yo creo que tú eres un gran ejemplo de lo que implica un emprendimiento en todo el sentido de la palabra, y que creo que dentro de esto que es el emprendimiento tiene que ir de la mano con la alegría y con el amor a la vida. Así que hagamos un resumen de la historia de tu emprendimiento. Es un poco difícil, pero… Hijo, bueno, muchas gracias por la invitación, a todos ustedes por haber venido. Un poco contar historias es un poco lo que el ser humano debería hacer siempre, ¿no? Y a veces las vivencias que uno tiene depende de las circunstancias de donde vive, cómo nace, en fin. Yo nací en una situación un poco difícil, como muchos de ustedes, en situaciones un poco dificultosas, con ausencia de familia, padre principalmente, y desde muy chiquito en el centro histórico, porque vivía ahí, digamos, entre comillas, gracias a mi abuelo que nos daba un cuarto. Y básicamente lo que entendí es que uno en la vida te queda dos caminos: o te pones a llorar, que sí me puse a llorar, ¿no? o te pones a decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Y vamos para adelante. Y bueno, y al final del día te das cuenta que cuando tienes ausencia de juguetes, de cosas, pues dices, bueno, ¿y cómo hacen para conseguir juguetes? ¿O cómo hacen para conseguir chicles? O las revistas de Calimán en ese tiempo. Entonces al final del día te tomas y te das cuenta y ves a un señor que coge una cubeta y se pone a lavar y le pagan por eso. Entonces pues ahí comenzó la historia. Entonces dije, no, tengo 4 años y no sé, cogí una cubeta y me puse a lavar carros. Increíble. Como eran niñitos, a los niñitos generalmente hay más empatía y te regalaban dinero. Entonces yo compraba las revistas ya de Calimán, los Caumales, las colaciones. Estamos hablando del Quito prehistórico, ¿no? Entonces, por eso de pronto a lo mejor le suena raro. Qué exagerado. Sí, pero era antiguamente el siglo pasado. Entonces, y ahí uno se da cuenta que dice, todo depende de uno, y nosotros pues decimos, tenemos que caminar a pesar de las circunstancias más difíciles, uno tiene que aprender a hacer lo que tiene que hacer por salir adelante. Y en ese contexto dije, bueno, entonces me dieron una beca por ahí en un colegio que le quiero mucho, y se llama Pensionado Universitario. Me enseñaron un poquito en ese colegio, era el colegio hippie de la época, porque era mixto, imagínense. El Doctor León, ¿no? Sí, era mixto, no había colegio en Quito que sea mixto. Entonces ahí uno comienza a entender cómo son las relaciones humanas, cómo debes tener, y me comienzan a ayudar a lo que las ausencias y todo, ¿no es cierto? Y ahí te das cuenta de que, yo puedo hacer algo. Y ustedes no se acuerdan, papeles ministros, no sé si se acuerdan los papeles ministros para los exámenes. Sí, 4 carillas, ¿no? Exacto. Entonces yo me daba cuenta que todos íbamos y se olvidaban el papel ministro y era el relajo, ¿no? Entonces yo vi una oportunidad de negocio y comencé a vender papel ministro en el colegio. Y pedí a un tío mío que tenía una escuela que botaba el papel ministro, entonces cogía y vendía allá. Entonces era negocio 100% seguro. Y comenzamos, y me daba cuenta que, bueno, por la necesidad tenía los compañeros míos que no hacían deberes o les iba mal. Y a los 15 años se me ocurre hacer unos papelitos, es decir, nivelación de matemáticas, de castellano, y me hago profesor. Y a los 15 años comienzo a enseñar a mis compañeros y las mamás me querían bastante porque además de que me daban de comer, me pagaban. Entonces decía, maravillosa. Y así comienzas a darte cuenta, y un amigo me dice en las vacaciones, oye, ganemos plata, a ver qué quieres hacer. Oye, vamos a un edificio, a ver, y trabajemos de albañil. Yo dije, chusa, vamos a aprender, vamos a ver cómo es esto, a ver, a lo mejor me hago ingeniero civil. Entonces tú fuiste máster antes de tiempo. Claro, entonces ahí vas a ver, y cuando ves y trabajas una semana y te pasa de todo, aprendes de todo, te juntas con todo tipo de personas, se te rompe un dedo y después te dicen el tratamiento es, no, me van a disculpar, orínate, yo, ¿qué? Entonces entiendes eso, y ese edificio que participé en unas 2 semanas de la construcción, porque la construcción no era lo mío, me di cuenta que iba a ser, después fue la facultad donde estudié ingeniería electrónica en la Politécnica. Entonces uno decía, en yo he puesto sangre en este edificio, soy parte de, y claro, comienzo a estudiar la universidad, y ahí viene un problema coyuntural que me comienzo a topar, ¿no? Entro a la universidad y la universidad me comienza a castrar la mente, o sea,
mi mente era crear, producir, y la universidad era Politécnica Nacional y cuadrados, perdón, con el debido cariño a mi mater institución, pero eran que ahora estoy asesorándoles para que cambien por si acaso con la nueva rectora y bueno, espero que sí está caminando, no lo puedo creer, pero sí. Y entonces comenzamos a ver que te comienzan a castrar y todo, entonces ahí uno un poco, digo, no puede ser, yo no, y la época de supervivencia, porque ya no solo era la familia disfuncional, sino que tenías que mantener a tu mamá, porque mi madre se queda sin trabajo por ser honesta, porque ella trabajaba en un ministerio y obviamente les hacían firmar por un tema de corrupción y mi mamá, por supuesto, media revolucionaria que era, me dijo, no va a firmar y se queda sin trabajo. Entonces a los 15 años viendo eso, entonces lo que te toca, ¿qué te toca? Entonces ya les voy a explicar un poco, entre emprender e innovar, me tocó innovar, es decir, tengo que tener éxito porque tengo que mantener básicamente la familia. Y en ese caso, pues, comencé a ver en la universidad también y comencé a vender mariscos. Entonces encontré una necesidad, no sé si ustedes han visto a la gente que se para en las calles y hace con los mariscos, yo fui el primero. A mí se me ocurre ver la oferta y la demanda. Me encantaba viajar, en lo poco mis lados de diversión era irme a Piñas, irme a Zaruma. ¿Qué edad tenías? Entre 18 años y 24 te estoy contando, ¿no? Y entonces ahí, y claro, descubro ahí en San Isidro, por Manabí, que hay unos bochitos que se mueven, y veo que en Quito hay una gente que desbordaba dinero en las aduanas. No sé por qué, pero había desborde de dinero ahí. Y digo, ajá, y la gente pagaba. Entonces dije, oye, llevémonos de esto a Quito, con un amigo mío que me enseñó, uno que no tenía ni primaria, que me enseñó muchas cosas, porque ustedes en lo que me ven me puedo expresar bien, pero yo era tímido, no hablaba, medio tartamudo diría yo. Y al final, la necesidad de ver, le digo, oye, vamos a Quito, pongamos, a ver, espérate, esto van a comprar, y comenzamos a hablar, ¿te interesaría vender langostas, mariscos? Y todo el mundo, la respuesta era sí. Entonces, listo. Pero después ya teníamos nuestros clientitos, luego, no, esto hay que darle más mercadeo. Y pararse en la calle con un bicho ahí de esos grandotes, era el éxito. Y vendíamos hasta que me compré una lancha. Y seguía estudiando en la Politécnica, ¿no? O sea, era una cosa de locos. Y me mantenía con eso y terminé la carrera y la verdad, a partir de ahí siempre digo, las circunstancias de querer algo te lleva no necesariamente a donde quieres, sino que las circunstancias te empujan a donde vas. Oye, pero eso está mezclado con esa capacidad de desear. Yo no sé si leíste alguna vez ese cuento de la lechera, me recuerda mucho, ¿no? Esta niña que tenía unos litros de leche y soñaba en qué iba a hacer, si iba a comprar otras cosas, iba a comprar una vaca, y después se le cae el cántaro, pero a ti no. O sea, en realidad continuaste. Pero esa capacidad de desear junto con la relación del dinero, yo creo que a veces en el Ecuador tenemos como una mala relación del dinero. Se piensa que el dinero es malo, que es sucio, y que la gente que obtiene por dinero de una manera mucho más amplia generalmente está vinculado con la corrupción y no necesariamente. Sí, así es. En el contexto del dinero, principalmente uno usa el dinero para sobrevivir, en mi caso al inicio, ¿no? Y después para mantener un hogar, y después para mantener a mi madre y mi hermano. Y entonces después te das cuenta que de alguna manera, oye, pero puedes sentirte feliz, y ese es un tema importante. Cuando uno está con los problemas, lo que a uno se le va son las lágrimas, porque a mí, y comienzas a tenerte lástima de ti mismo. Y no les digo, yo sí lloré, pero un día dije, nunca más vuelvo a llorar. Esto es importante, ser feliz. Y ahí está el momento en que uno hace clic, decir, voy a ser feliz. Y ahí comienzas. Y hasta el día de hoy, a veces mi mujer me hace llorar, pero es por tu bien. Pero es por mi bien, digo yo, ¿no? Pero en realidad lo que uno busca es que con esta condición de felicidad te vaya bien. Y el dinero es una bendición desde un punto de vista que lo usas bien. Hay mucha gente, en cambio, que pierde el sentido por el dinero, y es dinero, todo es dinero, y ahí está lo malo, porque no disfruta. Yo he conocido a un señor muy rico que está en el cementerio. Entonces, y tú también le conocías, ¿sí? Porque era de las radios, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿Cómo? Equatronics.
Entonces, por ejemplo, el señor trabajaba, y yo le digo, oye, tú vas a ser el más rico del cementerio, y efectivamente fue el más rico del cementerio. Entonces uno cuando ve la perspectiva de vida con relación a lo que haces, te equilibras totalmente, porque uno no puede ser producir dinero si no te hace feliz y si no ayudas al resto, si no ayudas a que otros también crezcan y que otros también les vaya bien. Entonces afortunadamente con la historia yo comencé a hacer, yo soy electrónico, industrial y todo este mundo, pero no apliqué hasta 5 años que recién pude retomar el tema industrial, digámoslo así, pero me topo con el tema de la tecnología de software y encuentro que me becan por mejor dicho, me dan una beca pagada bien para tener un computador. Subió el precio del petróleo, Saddam Hussein invadió Kuwait y teníamos para computadoras. Y yo digo, ¿y ese aparato? No sé. Y tengo el aparato ese y llego en la ola donde se despega todo. Coincidencialmente resuelvo en este colegio, me dice, tú que eres ingeniero, porque eso sí, los ingenieros resolvemos todo, ¿no? Y dicen, tú que eres, yo soy electrónico, ¿no? Pero me dice, tú que eres de la Politécnica, resuélvenos de este software. Y yo de software, o sea, lo industrial sí, todo, pero de eso no resuelve. Y me empujan a resolver un problema de un software. Y bueno, uno lo que sabe hacer es buscar manuales, ¿no? Y saber dónde está y sabe quién sabe, ¿no? Eso es muy importante. Y sabía quién sabía y cogí manuales y aprendí una cosa rara que se llamaba D-Base y comienzo a resolverle el problema y le arreglo el sistema de notas académico que pasó. Y no solo que me dice, oye, quédate con nosotros, ahí te dejamos una oficina. Y ahí nace Kruger y Asociados. El único asociado era yo. Entonces, yo digo, y si puedo resolver un programa para el colegio, entonces yo puedo hacer un programa para una empresa, y para un conjunto de empresas, y para el Ecuador, y para el mundo. Y nació la visión de lo que después fue Kruger. Hasta el 2005 cumplimos todito eso. Hicimos el software, un ERP para muchas industrias, funcionó perfecto. En mi entendimiento de la industria, hay un socio mío que le debe mucho en su momento, él hizo la parte importante, se llama Miguel Rivera. Después de eso pasó el tiempo y la inquietud era, oye, y bueno, ¿qué más podemos hacer? Y ahí hicimos el seguro social que ustedes todavía usan, el sistema de afiliación y todo eso lo hicimos. Y después el sistema de impuestos, y después, pero faltaba el del universo, el del mundo. Claro. Eso decía, bueno, eso llegará en unos 10 años. No, llegó en el 2005. ¿Se acuerdan qué pasó el 2005? Era el mismo universo. Entonces era universo, ¿no? Entonces la gente no tenía el sistema de boletos del señor Trump y su equipo, no tenía al principio, le conocía además muy antipático desde esa época, ¿no? La gente no tenía el sistema de boletos y nos contrataron a nosotros y nosotros vendimos $2 millones del primer negocio de e-commerce por todo el mundo. Ahí conocí a la Mujer Maravilla, por ejemplo, que ese rato era candidata de Israel. Y esa foto ahora les muestro a mis hijos, me dicen, oye, vos eres con la Mujer Maravilla. Claro, yo soy todavía Spider-Man, sino que me disfrazo. Al final del día cumplimos esos temas, pero y obviamente a partir de ahí comienzas a seguir haciendo cosas. Y en ese sentido, Ernesto, evidentemente fuiste creciendo, pero tal vez eran otras épocas, ¿o tú crees que siempre hubo las mismas dificultades? O sea, me refiero a la gente que ahora quiere emprender, pero a lo mejor las oportunidades no se le dan, o a lo mejor no tiene esa capacidad de innovar. Ahí viene un tema, ¿no es cierto? Entonces viene cómo nos forman. Ahí viene el tema de la formación, y esto me pidieron que hable de formación. Quiero ahí plantearte un desafío, porque entiendo que vas a empezar a hablar sobre educación y tal, pero yo quisiera que le cuentes a la gente algo que nos comentaste también en el sitio de Einstein relacionado a tu visión de la educación. Ya. Tú tienes hijos, por ejemplo, tienes un hijo que estudia homeschooling, ¿no? Sí. Cuéntale a la gente, ¿cuál es tu visión de la educación? Y aterricemos en cómo tú miras el tema del emprendimiento y la innovación. Con el debido respeto a los señores de las universidades, son mis amigos, además muy queridos, hemos compartido foro en otros programas. Yo soy muy crítico del tema educativo en realidad, ¿no? Desde la primaria hasta la secundaria y la universidad inclusive.
Solo les quiero que me describan qué es lo que voy a describir. Paredes alrededor, con alambres de púas, garitas por todo el lado rodeado y en el centro un patio central y una sirena que suena para tomar el sol 15 minutos. ¿Qué es? ¿Una cárcel? No, es un colegio. Entonces, si se fijan cómo están hechos los colegios, es un tema totalmente obsoleto del manejo de la educación. La educación, y eso puedo dar fe de lo que me pasó a mí, era al aire libre. El pensionado universitario no tenía la occidental y teníamos todos los eucaliptos, no, y lo que se veía ahí no era maravilloso. Entonces, al final del día te topas donde te creas de un ambiente libre, te creas de un ambiente donde no hay esa opresión al chico. Y pregúntenles a los que son, hace la mano el que tiene hijos, ¿sí? Pregúntenles a sus hijos si les gusta ir a clases. Y la respuesta de toditos al unísono es, mamá, principalmente a la mamá, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo opté por algo importante que dije, no, yo no puedo estar con este tema, es muy estresante, mi pobre esposa madruga, y claro, yo tengo 4 hijos. Al primero un experimento en un colegio cuadrado, que no voy a dar el nombre, pero es de Alemania. El sistema de enseñanza a la matraca. Me sentí directamente afectada. A la matraca. Bueno, no dije nombres. Después ver otro tipo de colegio, un colegio más gringo para la hija y todo. Y todos adolecían el mismo programa. Me llamaban, señor, mire, su hijo, el primero era un terrible, ¿no? Y se fugaba de la clase, se hacía, era totalmente, no sé a quién salió. Pero finalmente veía que no le entendían al chico como estudiante a lo que es la educación, debe ser como una huella digital. Cada uno es distinto, tú eres distinta, tú eres distinto, los de aquí somos distintos. Entonces la educación debe ser muy a la medida. Y entonces, entre esas experiencias y el tercero que me salió totalmente fuera de foco, papá, ya me aburrí del colegio, cámbiame. Pero estás bien. Este es del fútbol, y es que le encanta el fútbol, ¿no? No, ese es del futbolero, ese claro. Pero el último, dije, no, ya, el último aprendes a la buena o a la mala. Le dije a mi esposa, oye, saquemos del colegio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hasta que le convencí, usé técnicas avanzadas de neuromarketing y le convencí. Y le dije, ok, vamos a, mejor dicho, después ella estaba más convencida que yo y decidimos ponerle estas cosas que vemos, bullying, tonterías, falta de amor propio, un poco de cosas. Y cuando te dicen señor, su hijo está mal en matemáticas, las calificaciones y bla, bla. Perdón la palabra, me cansé. Y dije, no, y busqué, como busco información, está en el internet. Dije, no, vamos a estudiar en Tennessee. ¿Qué? Me voy a Tennessee, qué chévere. No, aquí en Quito vas a conectarte, vas a estar en una escuela de Tennessee. Y ya, pues, en inglés, dele. Y entonces al principio él, papá y mis amigos, tranquilo, en la tarde te llevo al fútbol, a tus amigos o lo que sea. Y comenzamos y conseguimos un tutor también que vaya 12 horas para, más o menos en la semana, para que chequee. Y hoy está mi hijo feliz. Nos vamos de viaje cuando queremos, bueno, yo trabajando, ellos se van y se conecta, papá, tengo clases hoy. Y oye, mi querido Ernesto, pero claro, eso suena, evidentemente eso sería lo ideal, pero aterricemos a la situación ecuatoriana que no necesariamente es igual a lo tuyo, ¿no? O sea, yo también tuve la idea loca de hacer el homeschooling con mi hija. Hazlo. Ya, pero yo no tengo la paciencia, o sea, para estarme sentada a enseñarle, yo soy súper impaciente o lo que sea. Tú no lo hagas. Ya, de acuerdo, pero digo, ya digamos que aquí hay una realidad clara y es que los que están aquí ya estudiaron en la cárcel, que nos estás proponiendo. Es que es igualito. Pero ¿qué se hace? O sea, digamos ahorita ya en la realidad, contexto ecuatoriano, porque esto es a lo que debemos llegar, pero con lo que ya hay. Ya, pero te voy a pensar en la cárcel. Los guías penitenciarios, ¿quiénes son? Los inspectores y los profesores. Dígame qué profesor, que seguro sí los hay, por favor no me malentiendan, lo hacen por vocación de querer enseñar. Muy pocos. La gran mayoría son personas que, no me pude graduar de tal parte o ni sé qué, y el único trabajo que queda es profesor. ¡Qué vergüenza! Y entonces, hay una gran gente, miren, aquí seguramente hay mucha gente que está dispuesta a enseñar, ¿sí? Hay unos durísimos para enseñar. Y imagínense si tienen un tutor, un mentor, una persona, un hijo de ustedes como ustedes. ¿No creen que aprendería mejor?
y es práctico. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Primero, se me ocurrió hacer como un Uber de profesores y comencé a experimentar y dije, no, pero esto me va a faltar tiempo. Y encontré una persona bilingüe, espectacular y con un corazón, y ella es la tutora de mi hijo. Y ella vive en Guayaquil y viene a Quito, vive en Guayaquil, viene a Quito, le da clases por Skype, funciona. ¿Qué estamos tratando de dar a nuestros hijos? Porque la enseñanza comienza con los valores primero. Y en la casa hay que dar valores primero. Es decir, si ustedes quieren aprender primero algo, enseñen valores. Mi mamá me enseñó valores, no tienen idea. La mujer de mamá que tengo, yo soy gracias a ella, me enseñó a pensar, estábamos hechos pedazos, pero ella decía, no te preocupes, vamos a estar bien. ¿Quién le enseña optimismo a ustedes? ¿Quién les enseña a manejar las emociones a nosotros? No nos enseñan más que la familia cercana. Y entonces cuando uno ve eso, entonces enseñemos a nuestros hijos a dar las emociones cercanas. Y este hijo chiquito que tengo, bueno, ya no está chiquito, ya tiene 12 años, ya va 2 años en este experimento, he encontrado errores que hay que mejorar, porque no todo es perfecto. Entonces la parte de relaciones humanas hay que mejorar un poco más, entonces le hacemos conexiones con gente, es más adulto que niño, eso es increíble cómo la madurez le pasa. Entonces hay que hacer, entonces si tengo que hacer en el 5.º hijo, que no voy a tener por si acaso, pues mi esposa me dijo que ya no, debería haber otros esquemas, pero va a ser un proceso de aprendizaje, ¿no? Y hay gente por vocación, ¿sí? Entonces yo creo que es un mecanismo. Ahora, imagínense cuánta energía se ahorraría, cuánta gente, el tráfico. Mi hijo se levanta a las 9, bien chévere, hoy me voy a estudiar, y se va, se siente en el estudio, comienza a estudiar y chao, nos vemos, a mí me toca irme, y él se queda, después me llama, papá, vendrás temprano, nos vamos al cine, tal. Entonces tiene una forma distinta de ver las cosas. Yo creo que les invito a probar. Hay que tener un buen tutor, la clave está en el tutor. Pero fíjense cómo era la enseñanza de los mejores, los genios, los mejores de antaño, tenían su tutor. Pero claro, repito, o sea, la pregunta base es, ¿cómo se hace sabiendo que estamos sobreviviendo para tener un sueldo? ¿De dónde me saco la plata para el tutor? A ver, eso es un paradigma que no debe existir tampoco. Verás, primero todo está a un clic de distancia, es decir, hay cosas gratis. Khan Academy, por ejemplo, ¿quieres tener a Khan Academy? Listo. Y segundo, hay un montón de gente que quisiera aportar a dar clases. Lo único que hay que conectar esa oferta con esa demanda. Por eso digo que el Uber de la educación, si alguien quiere hacerlo, conmigo lo hacemos, porque es para este modelo de enseñanza. Sí, un modelo de enseñanza que ya no estoy loco. Ya en España me topé con, oye, vamos a, yo tengo una oficina allá y aprovechando, estábamos con él, porque él es un futbolero, ya se imaginan hincha de qué equipo es. Entonces, aprovechamos para ir al fútbol y después vamos a reunirnos con todos los amigos de allá, por allá y todo. Pucha, y no tienes idea la cantidad de gente que hay. Este movimiento ya no es nomás así, en Quito hay como 15 personas, así en la misma escuela, y hay otras escuelas distintas que también tienen otros. Entonces el tema de conexión, obviamente lo que debería ser es como flip, ¿no? No todos van a responder bien a este sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú pruebas con este muchachito y si él no rinde, le mandas de vuelta a la escuela. Ese es el mecanismo que hay que hacer. Entonces, no todos responden igual, no sé si me explico, es decir, cada uno responde en la medida que puede establecer qué capacidades tiene, la disciplina, etcétera, ¿no? En esto, yo quisiera plantear, si estás de acuerdo, Michelle, plantearte una pregunta final para darles el espacio que toda la gente que nos acompaña el día de hoy pueda hacerlo. Yo quisiera invitarte a que nos hables, ¿en qué locuras estás? Sabemos que, y hablo de locuras con el cariño que te tenemos, porque andas metido en cosas que son todavía inexplicables acá en el Ecuador, andas metido en grafeno, andas desarrollando negocios virtuales, andas pensando en las criptomonedas. ¿Cuáles son los proyectos en los que anda Kruger Corp? El primer proyecto de todos es la familia, ¿no? Siempre estar atento a la familia y disfrutar de la familia. Es lo mejor que deben hacer todos y ese es el proyecto más importante, ¿no? Ya en la parte seglar, bueno, estoy siempre metido en desarrollar cosas que no existen, nuevas. Una competencia que deben ustedes aprender es saber necesidades, identificar necesidades. A más de amar en público, a más de algunos esquemas de saber cómo crear redes, etcétera, etcétera.
Entonces, hoy en día está surgiendo un movimiento, bueno, no surgió hace 10 años en realidad, en la economía cripto, es decir, todo lo relacionado con la blockchain. Entonces, yo estoy metido mucho en el tema de la blockchain. Tengo una casa de cambios que funciona legalmente aquí en Ecuador, que se llama Capitalica, con unos socios, unos emprendedores que fueron los que fundaron y luego se perfeccionó este tema. Tengo unas cosas para minar dinero, es decir, nosotros fabricamos dinero, en la buena onda, ¿no? Estamos en emprendimientos de financiamiento basado en blockchain, en este caso en Europa, en Holanda, estamos con una empresa que logró producir grafeno más barato del mundo que todo lado. En Riobamba nació el tema. Sí. Entonces, yo estoy en esa época donde estoy viendo proyectos de esta naturaleza, estamos apoyando mucho a emprendedores, porque yo me regresaba a ver atrás y digo, miércoles, si no me ayudaba el doctor León, señor, todos esos gentes que a lo largo de la vida me fueron enseñando y siendo generosos en lo que podían. Yo regresaba a ver y nadie ayudaba. En Ecuador nadie entendía lo que era una startup, un emprendimiento, y en ese sentido dije, no, pues ya te ha ido bien. Ese es un secretito importante. Si te va bien, comparte. Es decir, haz algo por la sociedad, haz algo por generar valor compartido. Y se me ocurrió hacer Kruger Labs. Y Kruger Labs primero fue un laboratorito, de ahí nació ya está .com, Questionarix, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dije, bueno, y hemos aportado con inversión a ayudar a gente también con ya sea mano de obra, dinero y todo, y hemos creado un ecosistema, fuimos los primeros que estábamos hablando de este tema de capital de riesgo. En un banco casi me matan diciendo que estás loco, aquí no se puede perder dinero. Entonces yo le digo, ayuden a perder dinero. ¿Qué estás hablando? Bueno, se formó esto, se ayudó a muchos emprendimientos, y hoy veo que hay muchas empresitas con 30 personas, 25 personas, no solo en el Ecuador, unos ya trascendido las fronteras, uno ganó, como decir, el mundial de las startups, que se llama Criptos, los muchachos nuestros, y ahora están en Chile, creciendo su proyecto, y nacieron y se formaron con nosotros. Y claro, cuando te formas en un ambiente, yo soy, por si acaso, vigenial. ¿Qué significa esto? Que soy con espíritu millennial, ya un poquito mayor. Entonces, en ese esquema, mezclarte con millennials y ahora con centennials, hace una cosa poderosísima, y eso es lo que a uno le emociona ver cada mañana a los jóvenes que te vienen con una idea, o te muestran algún proyecto, o te dicen qué cosa, y de ahí te das cuenta algunos skills que tienen que tener las personas, y eso es bien importante. Aprendan a vender. En la universidad no nos enseñan a vender. Yo, como estaba en los mariscos, aprendí a la fuerza, y esa fue la escuela. Aprendan a hablar en público. ¿Cómo es posible que no nos enseñen a hablar en público? Solo la Michelle, que es de radio, nomás ya a la fuerza le tocó, porque seguro que no hablaba. Sí, no me encantaba. Entonces aprendamos de esos soft skills, de entender la empatía de las personas para justamente establecer contacto con las personas. ¿Cómo hacer una red de amigos? Y un secreto, no compitan. Yo, como hice en la empresa para hacer que siempre, a ver, el camino no ha sido así por si acaso, ¿no? Si se desmienten que eso es maravilloso y no existe, ha sido así. ¿Me entienden? Es decir, he fallado en empresas, he quebrado empresas, iniciativas, he perdido dinero, me han robado, un montón de cosas. Pero la estrategia ha sido así, es decir, como una subidita, siempre, con los aprendizajes de los errores, porque eso ha sido aprendizajes para hacer algo más, y eso siempre buscando en algún sitio, en un segmento donde no compitas. En otras palabras, yo me metía en algo, no había nadie ahí. Entonces yo por eso estoy en esas cosas raras que tú les llamas, porque, bueno, ya no es que no hay nadie, hay un montón, pero comenzaste. Entonces comienzas con algo nuevo. El tema de la innovación está de moda hoy, pero cuando nadie hablaba de innovación, yo decía, nosotros somos innovadores. ¿Y qué es esa palabra? ¿Qué es disrupción? ¿Qué es tecnologías exponenciales? Entonces, hablar de ese tipo de cosas, de inteligencia artificial, de robótica, de todas estas tecnologías que están en realidad aumentada, inmersiva, en fin, todo ese tipo de cosas hace que de alguna manera tú no compitas.
Y ese es un secreto importante que nos enseñen en la universidad también o en donde quieran aprender a no competir, a buscar nichos de mercado. Porque el problema es que aquí en el Ecuador es muy exitoso, pucha, salió una rosa inmensa, pucha, y todo el mundo hace rosas. Hacen a alguien, le va bien con algo, ponen una radio y todo el mundo pone radio, ¿no? Entonces, al final del día te topas con que no, la gente está acostumbrada a no tomar riesgos. Y la gente en general no nos enseñan a quitarnos los miedos. El miedo al qué dirán, el miedo a la sociedad, que cómo se plantean las cosas, esos miedos hay que quitarles de la cabeza. Yo creo que ahí está la clave. No nos enseñan a quitar miedos. Mi mamá en cambio a manejar el fracaso, lánzate, incluso, ¿no? hijito. A manejar el fracaso. Y nosotros en nuestra oficina pusimos, cada cosa que está en nuestra oficina tiene una doble sentido. Pusimos un tobogán entre varios pisos y ahora en la extensión que vamos a hacer hay un tobogán más grande por fuera. ¿Por qué pusimos el tobogán? La pregunta se pregunta, ¿qué una oficina con tobogán? Dios mío, ¿por qué Google tiene toboganes? Vuelvan ustedes a la edad pequeña, a los 4 o 5 años, cuando tenían uso de razón ya, ¿sí? Y vayan al parque, ¿qué hacían? Se subían solitos, ¿no? Si no eran muy protectivos, ¿no? Su mamá no les dejaba ahí, pero algunos eran, ya se escapaban, y ¡cuidado! Y ya se lanzaba y ¡pah! Se rompía la cabeza, no importaba. Pero el niño no tiene miedo. Y ese sentido de obligar a las personas, porque estos han visitado gente importantísima y han bajado por esto y han vuelto a su niñez y ves la alegría de quitarse el miedo. Entonces el quitarse el miedo es algo que nos debemos enseñar. Tenemos miedo al dinero, tenemos miedo a ir a otro país, tenemos miedo a todo. Entonces ese tipo de enseñanza es porque la enseñanza que nos enseñan es basada en miedo. Si no, vean las calificaciones. Cuidado, te sacas mala nota o no. Entonces por eso cuando su hijo está con 2, a mí me vale un pepino las calificaciones, perdón por lo del pepino, pero en todo caso esa es una de las esencias que uno debe entender, que no se debe calificar. Tú no te puedes calificar porque te enseñan a competir y te enseñan a ser egoísta. Cuando te califican, yo tengo mejor nota que tú, ¿no es cierto? Al final del día, ¿qué ocurre? Que nosotros vivimos en un esquema que sigue patrones, entonces es muy difícil salir de los patrones. Entonces ese es un tema muy importante. Y luego, ¿qué vas a aprender tú? Es lo que te gusta. Yo siempre, un amigo me enseñó un ejemplo, yo dije, este ejemplo me parece interesante, que lo voy a repetir. Cada uno de ustedes aquí son como una flecha a la cual uno tiene que dar en un blanco, ¿cierto? ¿Cuál es el blanco de ustedes, todos ustedes aquí? El blanco se llama ser felices, ¿o no? Entonces uno a la manera, no, yo chupando con los amigos soy feliz, otro haciendo cosas con mi enamorada soy feliz, otro es trabajando en algo, en fin, la felicidad depende de cada quien, ¿cierto? Al final del día, como flecha, ¿tú qué haces para dar en el blanco? Y digamos que el blanco está allá. Entonces unos usan una escuela, un arco chiquito, o un arco más grande, la universidad, o una super universidad como las que están aquí, con un arco con telescópico y todo, y apuntan, y mientras mejor es la herramienta, a lo mejor vas a dar en el blanco, ¿correcto? Y muchos, ¡pac! Y después dicen, la verdad yo no debía haber seguido esta profesión, y se dedican a hacer otra cosa. Entonces el tema de vocacional está fallando, no está funcionando. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Entonces una vez una hija me dijo, papá, ¿qué hago? ¿Voy a la universidad o no voy? Mi hijita, a ver, trae la flecha de acá. Y cogí una flecha literal que tenía, a ver, clávale en la mesa. ¡Pum! Clavó la flecha. Ya, eso vas a hacer. Me queda viendo así con cara de... A ver, ahora trae un marcador. Listo. ¿Cuál es el marcador? Ya listo. Pinta alrededor el blanco. ¿Sí se dan cuenta que dimos en el blanco? Entonces digo, haz lo que quieres que te hace feliz. Y a todos les digo lo mismo, haz lo que te hace feliz. Y ahí se comenzó a formar en diseño gráfico, ella es artista de caras porque hace maquillaje, esas cosas que yo no entiendo mucho, pero hace unas magias, unos gatos, unas cosas, y digo, wow. Y no solo eso, sino que ha sido la inspiración hasta el día lunes, porque ya se casó el lunes. Entonces, y
Todo eso ha sido una esencia de todo esquema de aprendizaje, ¿no? Bueno, ya creo que nos quedamos sin tiempo. No hubo falta de hacer preguntas. En todo caso, si es que tienen preguntas, me gustaría que las respuestas sean un poquito más cortas para poder dar paso a la gente. Perdón. Vamos, Yanira Peña. Si me ayuda, por favor, de la cámara para ir moviendo el micrófono, por favor. Gracias. Chévere. Felicitaciones, Ernesto, por la trayectoria, la disrupción. Creo que nos dejas bastante claro el perfil del emprendedor, ¿no? Yo te hago una pregunta. ¿Tú qué factores crees que son como los determinantes para el éxito de un emprendimiento? Te lo digo porque justamente empezaron diciendo que el ecuatoriano tiene mucho deseo de emprender, pero la realidad es que los emprendimientos fracasan. En su mayoría, en el primer año dicen que el 50%, en los primeros 5 años el 90%. Entonces, ¿tú qué factores creerías que son los determinantes para el éxito de un emprendimiento? A ver, yo digo 4, ¿no? Así, muy rapidito. Primero, resuelve un problema, ¿sí? Porque a veces la gente se enamora de algo que no resuelve nada, resuelve un problema. Número 2, tengo un mercado sobre eso, es decir, que haya un mercado, que tenga la capacidad de que ese mercado crecer. Número 3, experimenta con un prototipo, es decir, experimenta un prototipo para ver cómo se responde el mercado, ¿no? Y número 4, equivócate rápido si es que estás fallando. O sea, equívate rápido y no te enamores y vuelve a arrancar otra vez. Porque hay 2 cosas importantes, y así rapidito por el tiempo, ¿no es cierto? La gente emprende, pero emprender, ustedes cuando digo este país quiero que sea un país de emprendedores, están locos. ¿Cómo va a ser un país de emprendedores? Debemos decir es un país de innovadores. Es decir, que vendamos. El emprender no significa que venda, es como cuando te casas o te estás de novio. De novio puedes tener 1, 2, 3, 4 enamoradas, 3 enamorados, lo que sea. ¿Te vas a casar con uno de ellos, seguro o no? Entonces son emprendimientos toditos. Claro, pero ya cuando te casas, como en mi caso me casé, y cuando veo el pañal, ha sido de ponerle pañales. Ambas, y son caros. Entonces te toca producir. Es como cuando mi madre se queda sin trabajo, te toca mantener. Eso es innovación. Entonces, todo lo que queremos en este país es ser innovadores. Y para ser innovadores hay que seguir más o menos estos tips que te dije así, flash. Obviamente hay más cosas, ¿no? Bueno, no es exactamente una pregunta, o sí. Llegué un poco tarde. Yo tengo conocimiento, ¿verdad? O en mi poder, una fórmula que permite elaborar un bloque mucho más liviano que el actual y mucho más fuerte que el que se produce, creo que en cualquier parte del mundo, y la productividad cuando se hace con máquinas, indudablemente sale más económico que el que se produce. Ahora, yo he visitado algunos empresarios pues acá para tratar de elaborar el bloque, y entonces lo que me han planteado es no asociarse o no, sino que yo trabaje para ellos, y entonces bueno, una vez que tienen la fórmula, ¿dónde quedo pues? Entonces yo he venido planteando en algunos esquemas de qué manera se logra. No tengo los recursos, el apoyo logístico, ¿verdad?, necesario, pero yo lo producía en pequeña escala en Venezuela. El bloque generalmente cuando usted lo hace, pero inclusive al día siguiente lo levanta, lo lanza y se desmorona. Usted a la hora de haberse elaborado, se lanza, cae y no se parte. Es más, le hace un disparo y la bala no pasa. Solamente le dejo eso ahí y a ver qué se puede hacer. Sí. Si me estás proponiendo un negocio, ya vendí una empresa de paredes y ahora está funcionando en Cubiec y yo te puedo llevar un contactos a las personas. Pero una cosa que te puede servir es asóciate, porque a veces cuando uno va a ver un emprendimiento, cuando ves un emprendimiento y ves a un inventor como tú, solo, no te vamos a parar bola. Pero no en mala onda, sino porque necesitas, para hacer un emprendimiento y para que surja, necesitas tener 4 personas o 3 personas, uno técnico, uno que venda y uno que haga la parte operacional. Entonces, cuando tienes eso en un contexto, dices, ahora sí podemos. Entonces, yo lo que te sugiero es, asóciate y bueno, ya vamos a hablar después de un ratito, ¿ya?
Por favor. Rebeca. Buenas tardes. Primero, felicitaciones, Ernesto, realmente eres un ejemplo. Y segundo, bueno, yo soy mamá y, bueno, veo el panorama de nuestro país y definitivamente todo lo que dices es cierto, ¿no? La educación está totalmente obsoleta. Y pues, como dicen, somos un país de emprendedores. ¿Qué valores, qué aptitudes debemos? Yo tengo una hija de 2 años y medio. ¿Qué valores que debemos inculcar a nuestros hijos, cultivar para crear unas semillas de emprendimiento o para no caer en lo que tú comentas, en la educación cuadrada que hay en nuestro sistema? Gracias. Aunque suene esto medio filosófico o medio que no esté, oigan, denle a las personas muchísimo amor, pero muchísimo amor. Es decir, lo primero que tienes que dar a la familia es amor. Y suena, ¿cómo que estamos hablando de emprendimiento? En verdad, amor. Si yo no tuviera una madre que me va a amar, significa que le toleres, no significa que no le eduques, no significa nada, pero lo primer valor que darles es que aprenda a amar, y amar en todas las formas, en el sentido de amar la naturaleza, amar el ambiente, amar a las personas, servir de trabajo. Entonces todo eso es muy importante. A la hora de la hora, lo que más sirve es de eso, porque queremos ser felices o no. Entonces si algo te digo a tu hija es, enséñale eso. Y déjale que sea libre, libertad relativa, ¿no? Porque mi otra vez un hijo mío, soy libre, entonces voy a volar, me voy a lanzar del otro piso. No, pues, si tienes que hacer el contexto de que sea feliz la persona y que dejes la libertad para crecer, para que ella haga lo que dije con una flecha, ¿no? Sea libre, déjale que, a lo mejor vos quieres hacerle, tú quieres, supongamos madre de familia, de tu profesión es ser, no sé, administración, mijito, que sea administrador. No, deja que tu hijo sea lo que él quiere ser. Yo quisiera que un hijo mío sea como yo en el contexto de tecnología y no tengo. Porque el uno me salió tal, dos están trabajando conmigo y veo que tienen sus habilidades y tal, pero en tecnología pura y dura, no. Dice, no, me enseñarás a programar esas cosas. Entonces, si te das cuenta, pero no puedes obligarles a tus hijos o a quien sea a hacer lo que no les gusta. Tienes que darles libertad y a veces no mimarles en sentido de protección, sino déjales que se desarrollen. Y ya, ahí es la clave. Hola. Ernesto, ¿qué tal? Muchas gracias por todas las estrategias compartidas. Yo también me considero una innovadora e emprendedora aquí en Ecuador. Y bueno, mi pregunta va un poco relacionada a los posgrados. Yo, al ser emprendedora, al haber estudiado también negocios internacionales, muchas veces te dicen, tienes que ir a coger tu MBA y tienes que ir a estudiar el posgrado para que hagas tu siguiente proyecto. Y más o menos, o sea, si es que estamos hablando que hay una evolución en la educación, ¿cuál es tu opinión respecto a este tipo de posgrados? ¿Uno debería enfocarse más a estudiar tecnología, a enterarse qué pasa con el blockchain, hacer algo menos convencional? Sí, verás, yo pienso de los posgrados que son necesarios cuando necesitas. Y te explico. Yo tengo amigos míos que son PhDs todos y desde chiquitos ya de la Politécnica ya les veía que solo querían hacer de su vida el mundo universitario, entonces era perfecto que sigan, ¿no? Pero cuando tú estás en el campo de batalla, afuera, en el mercado, yo sentía que me faltaba algo, ¿sí? Entonces me metía a unos cursos de un banco que había, Banco Popular, me acuerdo, y me iba a unos cursitos yo me metía a ver qué era, porque me hacía falta algo de finanzas, porque el emprendedor no nos enseña finanzas, ¿no? Entonces, ya un poco depende de cuánto tiempo tengas, de cuánta energía tengas, porque el que se mete en un MBA, por ejemplo, tiene la probabilidad muy alta de divorciarse. Sí, ¿verdad? Es verdad. Entonces que la esposa o el esposo le aguante, es muy clave eso. Pero la pregunta es, después de hacer el MBA, ¿qué te piden? Te piden más tiempo. Y después, ¿sabes lo que te dicen? Que estás sobrevalorado si quieres buscar trabajo. Entonces, uno debe ver, si eres emprendedora, yo te recomiendo, haz los cursos que necesites, los que necesites. Y eso ha hecho mi hija no ha estudiado esto, tengo un hijo, el primero está haciendo leyes, ya acaba, es problema de él, o sea, siguió leyes, y seguirá, si va a hacer su maestría, depende de él, cada uno es distinto. Eso, lo que tú dices es un básico, porque la gente se dedica a hacer profesión estudiante y no gana experiencia. Exactamente. Y es un cúmulo, a mí me pasa muchas veces en el programa de radio que es un cúmulo de una hoja de 3, 4 páginas de hoja de vida y vos dices, ¿qué onda? O sea, que aparte de todo lo que has hecho, ¿qué haces? O sea,
Resúmeme, ¿no? Sí. La experiencia y sobre todo, si estás, me dijiste que estabas en algo internacional, ¿no es cierto? Si es tu mundo internacional, entonces busca cursos de supply chain en blockchain para puertos y cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Y hay. Y la pregunta es, ¿cuánto cuestan esos cursos? Muchos de ellos, ¿sabes cuánto cuestan? Sorpréndete. $0. $0. Coursera, Udemy, Udacity, la Universidad Católica, la SEC, etcétera, todos ellos también están ahí. Y son bien asequibles también. Entonces, con el auspicio de... Entonces, un poco depende de cada quien, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que te recomiendo. Buenas, ¿cómo estás, Ernesto? Yo también planteo para el futuro volverme un innovador, si pudiera aquí en Ecuador, Latinoamérica, y poner en alto eso. Pero lo que más me llamó la atención de todo lo que tú dices es que tú hablas de ayudar al resto. Y quiero saber qué te inspira para servir y crear valor hoy en día con todo el éxito que tienes. A ver, yo tengo un amigo que se llama Jürgen Klarik, no sé si les recomiendo, vean en el internet, soy bien conocido. Y él dice una frase que no es mía, pero yo la comparto, dije, este man es de los míos, dije. Cuando tú das, sin darte cuenta, recibes. Si no recuerdas el compañerito de tu clase o cuando estuvieron en la cárcel y decías, ¿cuál era el más matón? Y el man no prestaba los cuadernos, no prestaba nada. Qué antipático, él no tenía amigos, no hacía algo y de pronto te das cuenta que no daba, por lo tanto no recibía. Entonces es una ley universal de armonía. Si tú das, recibes. Si tú dejas de ser egoísta, vas a ver cómo sin darte cuenta te das. Por ejemplo, ahorita acaba de pasar algo. Yo estoy dando mi tiempo para enseñar a las personas a compartir una historia que les puede servir o no. Y por ahí un señor me dice, tengo ladrillos. Mira lo que se da. Puede ser que ese ladrillo, por decir, vamos a conversar un ratito y puede ser que surja algo. Y eso pasa. Entonces tú das cosas y recibes. Cuando haces negocios, yo genero negocios por compartir, por hacer otra, por dar primero. O sea, doy mi tiempo y sin querer viene alguien y te presenta algo. Y tienes la primicia de un emprendedor que te presenta algo, por haber dado. Entonces, mira lo que es la historia. Entonces, cuando tú das, vas a recibir. Y hay un dicho, en la Biblia creo que está, ¿no es cierto? Dice, hay más felicidad en dar que recibir. Entonces uno tiene que aprender a dar, porque hay empresarios que no dan, y me duele mucho. Hay empresarios que no comparten, que no enseñan. Por ejemplo, cuando hicimos nosotros las oficinas nuestras, que ahora me critica un poco por el ruido que hacen ahora la extensión, queríamos dar a la comunidad un sitio donde vayan a visitar. Y 25,000 personas han ido. Tuvimos que ir parando porque ya parecíamos zoológico. Pero mira, dimos que la gente... Y al final, ¿qué recibiste de cambio? Free press, mercadeo. No necesitas más de eso. Entonces es más o menos en ese contexto que tú... Yo creo que tú estuviste en Israel ahorita que me doy cuenta, con los criptos. Entonces ahí te puedes dar cuenta. Entonces dar y recibir. Lo mismo en Israel pasa eso. Yo tuve un posgrado en Israel que me invitaron y me llevaron unos israelitas a estudiar allá y me cambió la vida también. El dar, la comunidad, el kibbutz, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo ascendencia, creo, judía, no soy judío, pero me di cuenta que eso es muy importante, el dar a la comunidad, el estar en comunidad. Y luego aparecen las redes sociales, la mega comunidad. Entonces, otra cosa importante como tip, sean sociales. Yo pongo post, no voy a poner, me estoy yendo al baño, me estoy pintando esto, me estoy haciendo esto. No. Pongan cosas que inspiren al resto. Nuestro eslogan es innovación que inspira. Es decir, nosotros no solo queremos hacer un trabajo, sino inspirar a la gente con lo que hacemos en las empresas. Y cambiamos vidas. Eso es importante. Entonces, por ahí está el secreto. Hay que cerremos con 2 preguntas. Sí, 2 preguntas, por favor. Una. Bueno, primeramente felicitarle a usted, Ernesto. Estoy un poquito nervioso. No, suelta nomás, hermano, ahí. Es que, bueno, yo también soy electrónico, la verdad no sabía eso de usted y recién me voy a graduar. Entonces, bueno, también he caído en cuenta de este paradigma, ¿no? que
que siempre estamos cuadrados. Entonces... ¿Es Politécnico? Sí, entonces, bueno, mi pregunta sería más, ¿qué consejo nos daría a los jóvenes? Porque, digamos, yo estoy en la universidad y veo que mucha gente hace unos proyectos que, wow, o sea, podrían ayudar a tanta gente, pero veo que quizá no se les da el apoyo, o la universidad mismo, ahí quedan. Entonces, por ejemplo, ¿qué camino tomar si yo quisiera, digamos, saco un proyecto y quisiera continuar con eso? Ya, primero analízate tú si eres un emprendedor o no. Tienes que calificarte si eres emprendedor o no. Entonces ahí tienes que hacerte un cuestionario. ¿Tengo miedo? Sí. Entonces tengo que trabajar sobre eso. ¿Tengo ganas de hacer las cosas? Sí. Ah, perfecto. Y así hazte un autocuestionamiento tú mismo y decir primero si soy emprendedor. Primero, número uno. Ya una vez que pasaste de eso, que seguro sí lo eres, ¿sí? El siguiente paso es creer en lo que vas a hacer. Pero eso sí, experimenta con algo chiquito. Porque la gente dice, voy a hacer una empresa, gasta, pone el almacén, pone eso, y finalmente no, hazlo lean. Entonces hay una estrategia se llama un libro Lean Startup, por ejemplo, que es muy conocido. Puedes hacer ese libro y usar ese libro como referencia para aprender, o sea, equivocarte rápido y aprender cuando te equivocas. O sea, no hay más que ese esquema. Y en ese esquema que tú trabajas, que tu idea tenga mercado, que tu idea resuelva un problema y no vayas solito, asóciate con alguien más. Si te asocias con alguien más, haz un prototipo y prueba. Y no tengas miedo. El principal de todos los temas es el miedo. Te dio miedo hablar, pero hablaste. Entonces no tienes miedo. ¿Viste? Entonces uno todo está aquí, mira. Tú primero plantea la parte neuro tuya, es decir, la parte neurocomercial tuya, lo que quieres. Y una cosa importante de los politécnicos es que no saben vender. Entonces aprende a vender. Bueno, te voy a plantear dos preguntas puntuales. ¿Sí? La primera Solo dijeron una. Sí, no, sí, perdón. Es que la una es sobre, está leyendo últimamente sobre innovación y sobre todo estos temas. Y algo que encontré es que te plantean que deben crearse espacios en los cuales converjan diferentes sectores, ideas, ideologías, y a través de eso se puede desarrollar. Entonces, el caso más común es Silicon Valley, en el cual tenemos diferentes personas de varios países, de creencias religiosas, gustos sexuales, entonces se puede generar esos espacios. Dentro de un libro que estaba leyendo últimamente te decía que mencionaba varios países de Latinoamérica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Río de Janeiro, Bogotá en específico en ciudades, pero no mencionaban a Quito, Guayaquil o Cuenca. Entonces me puse a pensar un poco aquí en el país y creo que la ciudad que más se asemeja culturalmente puede ser Cuenca o Loja, ¿no? Pero acá en Quito por lo menos falta esos sectores o espacios como estos. Entonces la primera es cómo generar esos espacios para que converjan más personas. Y la segunda es, perdón ya para terminar la pregunta. La segunda es, yo estudio en la Politécnica Nacional. ¿Otro? Ajá, entonces... por 2 años fui presidente de la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador y de la FEP. Entonces pude constatar a nivel nacional lo cuadrado que son los politécnicos, ¿no? No lo dije yo. Ajá. Entonces, en ese tema, algo que me llamó la atención, como mencionaba el compañero, es que tenemos mucho potencial tecnológico de innovación y emprendimiento en las universidades. Y hablo un poco más del espacio público, porque en las universidades privadas tenemos ya, hablamos de la San Pancho, del UID, de la Católica, que crean espacios, clubes de emprendimiento y otros sectores más. Entonces, hablamos de que la San Pancho siempre he visto que aquí está generando muchos espacios de discusión y muchas cosas, pero hablamos de las politécnicas a nivel nacional, de la central y de universidades públicas que no crean eso y hay talento. Entonces, ¿cómo hacemos también para que en el espacio público empiecen a generar y a salir ese tipo de personas? Sí, primero verás una corrección. Ya Quito comienza a aparecer en el mapa. Y yo creo que ya existe un movimiento interesante del tema de emprendimiento. Ahora ya tienes pseudoayudas, hay iniciativas, algunos ministros hablan de esto, quieren hacer algo. Entonces, de alguna manera estamos mejor que antes, ¿ya? Te puedo decir con toda franqueza. Número uno. Número dos, los espacios, te doy una primicia. Tu rectora está loca, lo cual significa que está bien, ¿ya? Loca en el buen sentido. Entonces ella comenzó, una mujer con un liderazgo fuerte que quiere cambiar a la Politécnica y conversa como tú, que quiere hacer que las cosas cambien, y ya va a pasar eso también. Y ha llamado a un grupo de locos para hacer más locuras,
para ver qué se puede hacer y se está trabajando en espacios para ver esto, porque lo primordial es generar cultura. Acá hicieron un mamotreto allá ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre del pueblito ese por no decir el nombre, Urcuquí. Hicieron un mamotreto allá, perdonen con todo el cariño que se merece, pero es plata nuestra, un mamotreto. Lo primero que tienes que hacer es que haya cultura, que haya donde divertirte, donde bailar, donde caminar, Así comenzó el tema Silicon Valley, donde existan universidades, tenemos todo. Lo que nos falta es ahora que los bancos crean en capital de riesgo, hacer eso, ya se está creciendo, hablando, ya hay bancos que dicen, pero no podemos, sí podemos, ya hay una discusión y el tema. Entonces yo creo que el Ecuador va bien en este sentido y va a ir mejor porque hay buena gente. Y no importa dónde estés ahora, te soy sincero. Yo cuando comenzó esta nueva transición del nuevo gobierno acá en el Ecuador, yo dije, bueno, nos fuimos. Y hace 4 años comenzamos un proceso de internacionalización, estamos en 10 países, porque dije, bueno, Ecuador, nos fuimos las maletas a emprender en donde sea puedes emprender, te lo digo por experiencia. Hay que sacrificarse, sí, hay que viajar, hay que hacer eso, un montón de cosas, pero bueno, y afortunadamente el Ecuador medio como que trató de luego tratar de estar mejor. Y entonces en un sentido, no importa cómo estés, si tú te crees o no te crees, igual vas a tener razón. Queremos agradecerles muchísimo su participación, el tiempo en estos encuentros a veces es limitado. Sí, vamos a volver en los siguientes encuentros con una sorpresa interesante. Vamos a invitar a Linda Guamán, que es una de las 100 líderes globales elegidas en biotecnología en el Ecuador. Una foto. Y vamos a hacer una foto de todos. Gracias. Muchas gracias y gracias como siempre a la Cámara de Comercio de Quito, a Rebeca Maldonado, quien ha dirigido la implementación de todo este evento tras bastidores, a la gente de Veo TV, este evento lo vieron en el mundo a través de Veo TV, y también a Dulce Placer Tradición. Les recomiendo también que sigan el canal de youtuber de Michelle Oquendo, hay una entrevista linda a estos emprendedores ecuatorianos que elaboran unos helados desde colada morada a helados pip. Así es que están cordialmente invitados. Muchas gracias y sean felices este día. Gracias. Muchísimas gracias también por su presencia. Vamos a continuar con estos diálogos. Nos encantó ver la participación de ustedes y también el haber conocido a Ernesto de otra forma. Gracias por venir.